¿Recibirás la decisión sobre tu caso de asilo el día de tu entrevista? Y si no, ¿cuánto tiempo tendrás que esperar y cómo la obtendrás exactamente? Bueno, en este video, además de responder esas preguntas, te diré cuáles pueden ser los posibles resultados en tu caso de asilo, que pueden variar según un factor realmente importante, así como lo que sucede a continuación después de obtener la decisión. También cubriremos lo que sucede si tu caso de asilo no es atendido por la oficina de asilo, sino por un juez en la Corte de Inmigración. Soy Brian Manning y solía ser un oficial de asilo del gobierno, pero ahora como abogado de asilo ayudo a inmigrantes de todo el país a asegurar su futuro en los Estados Unidos a través del asilo. Muy bien. Abordemos la pregunta con la que comenzamos. ¿Recibirás una decisión el día de tu entrevista de asilo? Respuesta: no lo harás. El oficial de asilo no te dirá si estás recibiendo asilo. De hecho, ni siquiera te dará una pista. A lo largo de la entrevista intentarán mantener una cara de póker, un semblante de acero, de modo que no puedes obtener una buena lectura de hacia dónde se inclinan. Durante la entrevista, ya sea casi al principio o al final, el oficial de asilo te explicará cómo obtendrás tu decisión. Te dirán si el tuyo es un caso de envío por correo o un caso de recogida. ¿Qué significa eso? Un caso de recogida es aquel en que el solicitante, es decir, tú, tienes que volver a la oficina de asilo y recoger o recibir en persona tu decisión. Por el contrario, para los casos de envío por correo, la oficina de asilo te envía la decisión por correo. No puedes elegir cuál de estos métodos prefieres. Más bien, el oficial te dirá cómo se manejará esto y lo hará según la política de la oficina local. Si vives lejos de la oficina de asilo, recibirás tu decisión por correo. ¿Qué quiero decir con lejos? Bueno, cuando era oficial yo de asilo en Houston, 150 millas era el estándar. Si vives más lejos, recibías tu decisión por correo. Por cierto, recuerda, siempre debes asegurarte de que la oficina de asilo tenga tu dirección actual. Eso es algo que el oficial debería preguntarte durante tu entrevista de asilo. Bueno, si vives más cerca de la oficina, probablemente se te pedirá que regreses ahí en 2 semanas para obtener tu decisión. Y en ese escenario, una vez que te registres, alguien, generalmente personal de apoyo, te entregará una carta que explica la decisión. Por lo general, lo revisan brevemente contigo y te expliquen lo que significa. Ten en cuenta que con bastante frecuencia, las personas a las que se les ha dicho que vengan a recoger su decisión reciben una llamada antes de la fecha de recogida diciéndoles que no vengan y que se les enviará su decisión por correo. ¿Y por qué pasa esto? Porque la decisión aún no ha sido finalizada para ellos. Hay varias cosas que deben suceder para que se tome una decisión y a veces lleva más de 2 semanas. El oficial tiene que revisar el caso y es posible que debe investigar las condiciones en tu país o hacer una investigación legal antes de poder tomar una decisión. Luego deben escribir lo que se llama una evaluación, donde expliquen por escrito cuáles son los hechos del caso, cuál es la decisión del oficial y cómo llegaron a esa decisión. Luego, su supervisor tiene que revisarlo y asegurarse de que la decisión sea legalmente defendible. Para ser claros, la decisión la toma el oficial. Básicamente, el supervisor solo se asegura de que haya alguna base racional para lo que el oficial ha decidido, que no sea simplemente incorrecto a la luz de la ley y la política de USAS, la agencia que maneja este tipo de entrevistas. Y finalmente, el personal de apoyo tiene que realizar algunas tareas administrativas antes de que la decisión esté lista para ser notificada, es decir, entregada al solicitante. Si hay algún contratiempo con alguno de estos pasos, se puede retrasar la emisión de una decisión en un caso. Y cuando eso sucede, generalmente se debe a una de 2 razones. El oficial tarda demasiado en manejar tu caso o hay controles de seguridad pendientes que deben resolverse. Los oficiales de asilo están abrumados de trabajo. En realidad, la carga de trabajo es bastante ridícula. Por lo tanto, a veces lleva mucho tiempo terminar un caso
O tu caso podría pasar desapercibido. Simplemente podría quedarse en un estante en algún lugar y básicamente olvidarse. Si te envían la decisión por correo, no la recibirás hasta por lo menos 2 semanas después de la entrevista. Y desafortunadamente podría ser un poco más largo. La mayoría de las veces toma varias semanas y, en algunos casos, meses o incluso años. Por cierto, si han pasado años desde que presentaste tu solicitud y no has obtenido una decisión, deberías considerar demandar al gobierno para obligarlos a tomar medidas en tu caso. Muy bien, entonces, una vez que finalmente tomen la decisión, ¿cómo podría ser? ¿Qué dirá? Si el oficial de asilo toma una decisión positiva, la carta dirá que se te ha otorgado asilo. Y eso es todo. Esa es una decisión final y puedes quedarte en los Estados Unidos. También puedes trabajar legalmente tan pronto como recibes tu carta de aprobación. Y lo que es más importante, eres elegible para solicitar la residencia permanente 1 año después de la fecha de vigencia de tu aprobación de asilo. La residencia permanente viene con más derechos y más estabilidad que solo tener el estatus de un asilado, por lo que definitivamente debes solicitarla tan pronto como seas elegible. Luego, 4 años después de obtener la residencia permanente, eres elegible para solicitar la ciudadanía estadounidense. Con la carta de aprobación de asilo se incluirá una pequeña tarjeta rectangular blanca, o más bien una hoja de papel llamada I-94. Es el registro oficial de tu estatus de asilado. Asegúrate de guardarlo en un lugar seguro. Además, toma una foto de esta tarjeta I-94 y de tu carta de decisión para tener un registro de ellas en caso de que las pierdas. Hemos estado discutiendo una decisión positiva, una concesión de asilo. Pero, ¿qué pasa si la decisión va por el otro lado? ¿Qué sucede si el oficial dice que no eres elegible para asilo? Bueno, lo que sucede a continuación depende de tu estado migratorio en el momento en que toma la decisión negativa. Si alguien todavía tiene un estatus migratorio válido en ese momento, como un estatus de turista o estudiante o basado en negocios, todavía está vigente, entonces recibes una carta llamada Aviso de Intención de Denegar. La carta explica brevemente el razonamiento del oficial al concluir que no eres elegible para el asilo. Dice que tienes 16 días para responder por escrito con el fin de intentar que el oficial cambie de opinión. Es como una apelación. Es difícil cambiar la opinión del oficial, pero a veces es posible. Si presentas una reputación al aviso de intención de denegar, el oficial lo considera y luego toma una decisión final. Y vuelve a mirar en ese momento tu estatus migratorio. Si todavía tienes un estatus válido, entonces tu caso simplemente será denegado. Te enviarán por correo una carta de denegación. Esta carta dice básicamente: lo siento, no eres elegible para asilo, reclamación denegada. Y eso es todo, no pasa nada más. La persona todavía tiene su otro estatus, ya sea estudiante, turista o lo que sea, y puedes quedarte mientras ese estatus te lo permita. Pero es diferente si no tienes estatus legal en el momento en que toma una decisión negativa de asilo. En ese escenario, envíen tu caso a la Corte de Inmigración. La oficina de asilo llama a esto una referencia en lugar de una negación, pero en realidad es una negación. Han decidido que no califiques para el asilo y de hecho han iniciado un proceso de deportación en tu contra. Porque en la Corte de Inmigración, el gobierno de hecho está tratando de deportarte. En la Corte de Inmigración tienes otra oportunidad de explicar tu caso. Puedes tratar de convencer a un juez de inmigración de que califiques para el asilo. El juez te dará asilo o emitirá una orden de deportación en tu contra. Si recibes una orden de deportación, puedes apelar esa decisión ante 2 autoridades superiores diferentes. De modo que puedes seguir luchando por tu caso durante bastante tiempo, probablemente durante años. Por lo tanto, no es como si fueras a ser deportado en cualquier momento después de recibir una decisión negativa de la oficina de asilo.
La Corte de Inmigración y el proceso de apelación te darán bastante tiempo. Pero aún así, no quieres estar en un proceso de deportación en la Corte de Inmigración, porque entonces corres un riesgo real de obtener una orden de deportación, lo cual no es bueno. Por lo tanto, debes hacer todo lo posible para ganar tu caso en la oficina de asilo. Y si deseas maximizar tus posibilidades de éxito en el asilo, asegúrate de presionar el botón de suscripción y la notificación de campana para que no te pierdas las ideas que comparto en este canal. Ahora, hablamos sobre cómo se obtiene una decisión de la oficina de asilo. Pero, ¿qué pasa con las personas cuya solicitud de asilo no es con UCES, sino que está pendiente en la Corte de Inmigración? Bueno, esto es diferente. Es probable que conozcas tu destino después de presentar tu caso. En la Corte de Inmigración generalmente hay 2 audiencias y la segunda, llamada audiencia individual o la audiencia de los méritos, es donde explicas tu caso. Y el juez normalmente toma una decisión en ese mismo momento, al final de esa audiencia. Y si toman una decisión en ese momento, te dirán cuál es. Cuando lo hagan, probablemente darán una breve explicación de su razonamiento. Pero a veces el juez decide que necesitan más tiempo. Es posible que quieran volver y revisar la evidencia en el expediente del caso o tal vez escuchar el audio de la audiencia para considerar nuevamente lo que tú y los testigos junto con los abogados dijeron. Es posible que también necesiten investigar antes de poder tomar una decisión. ¿Cuánto tiempo tardará el juez en enviarte por correo una decisión? Bueno, al igual que con la oficina de asilo, será por lo menos un par de semanas, pero desafortunadamente también podría ser mucho más. Si estás listo para dar el siguiente paso y obtener ayuda individualizada con tu caso de asilo, llama a mi oficina hoy. 713-909-0401. Ayudamos a personas de todo el país, así que no importa dónde te encuentres. Llámanos ahora para programar una sesión de estrategia de asilo para que podamos ayudarte a asegurar tu futuro en los Estados Unidos a través del asilo. Nuevamente, yo soy Brian Manning y es un honor servirte en tu viaje de asilo.